Saruman el Blanco fue el primero de la Orden de los Magos, o Istari, que llegó a la Tierra Media como emisario de los Valar en la Tercera Edad. Durante un tiempo fue el jefe de los magos, así como el líder del Consejo Blanco. Sin embargo, debido a su apreciación de la fuerza innata de Sauron, su envidia hacia Gandalf y su arrogancia desmedida, el Mago Blanco cayó en la imitación del Señor Oscuro, como un sirviente capaz pero infiel, conspirando para compartir su poder o apoderarse del anillo único para sí mismo. Maegoban en Melonín, yo soy Julia y en este vídeo voy a contaros la historia completa de Saruman el Blanco. Como Maya, Saruman fue creado por Ilúvatar antes de la música de los Ainur. En sus primeros días en Valinor se le conocía con el nombre de Kurumo o Tarindor. Al igual que Sauron, era un poderoso Maya de Aule. Después de que los Valar descubrieran a los elfos en el Cuivienen, Kurumo fue uno de los 5 guardianes enviados para proteger a los elfos de las fuerzas de Melkor. No está claro cuánto tiempo permaneció, o si acompañó a los Eldar en el gran viaje. Después de la derrota de Morgoth, los Valar se preocuparon por el creciente poder de Sauron en la Tierra Media. En Valinor, Manwë convocó un consejo, donde se decidió enviar a los Maiar como emisarios a la Tierra Media, para ayudar a los pueblos libres a desafiar a Sauron. El consejo probablemente se reunió a mediados de la Segunda Edad, poco después de la creación de los Anillos de Poder. El consejo determinó que estos emisarios, que se conocieron como los Istari o los magos, deberían ser poderosos, iguales a Sauron, pero deberían renunciar al poder y revestirse de carne para tratar en igualdad de condiciones y ganarse la confianza de los elfos y los hombres. Kurumo, quien fue enviado al consejo por Aule, se ofreció como voluntario para viajar a la Tierra Media y fue designado el primer Istar y se convirtió en el jefe de su orden. Incluso antes de llegar a la Tierra Media, Kurumo envidiaba a sus iguales entre los Istari. Olorin, más tarde conocido como Gandalf, que no deseaba viajar a la Tierra Media, recibió la orden de Manwë de ir como el tercer Istar. Los celos de Saruman hacia Gandalf comenzaron aquí, cuando Barda dijo que Gandalf no era el tercero. Saruman recibió la orden de llevar a Elwendil, más tarde llamado Radagast, con él para complacer a Yavanna, lo que no deseaba hacer, y esto condujo a su desprecio por este último mago. Kurumo se hizo conocido en Sindarin como Kurunir, y más tarde fue conocido por el que sería su nombre más común, Saruman. Al igual que los otros magos, adoptó la apariencia de un anciano. Tenía el pelo negro como las plumas de un cuervo, y vestía una túnica blanca. Saruman y otros de los Istari llegaron a la Tierra Media en un barco a Mithlond, los Puertos Grises, en Lindon, alrededor del año 1000 de la Tercera Edad. En el momento de su llegada, su origen, naturaleza, propósito y verdaderos nombres eran un secreto para casi todos en la Tierra Media. Habiendo presenciado su llegada, solo Círdan conocía la verdad de su identidad y origen. Círdan se dirigió a Gandalf y decidió darle su anillo de poder, Narya, el anillo rojo, para ayudarlo en su misión. Círdan solo le contó a Galadriel y a Elrond sobre los verdaderos orígenes de los Istari. Después de un tiempo, Saruman se enteró del regalo de Círdan y envidió aún más a Gandalf. Poco después de llegar, Saruman viajó al este de la Tierra Media, al igual que los dos magos azules. Después de 1 milenio y medio regresó al oeste, justo cuando el poder de Sauron estaba creciendo nuevamente en Dol Guldur. Cuando se formó el Consejo Blanco alrededor del año 2463 de la Tercera Edad, Saruman fue designado como su líder, a pesar de los deseos de Galadriel de que Gandalf fuera el líder. Incluso entonces había comenzado a sentir el resurgimiento de Sauron y a envidiar y desear su poder, especialmente su anillo único. Casualmente en ese mismo año, el anillo fue encontrado por la criatura Gollum, acercando al Señor Oscuro al conflicto que eventualmente probaría la perdición de Saruman. Durante ese periodo, Saruman pasó años en Minas Tirith, examinando sus archivos. Es posible que allí supusiera que todavía habría un Palantir en Orthanc, la torre de Isengard. Se ofreció a hacer de Isengard su hogar y a comandar las defensas del oeste. Esto fue bien recibido por el rey Frealaf de Rohan y el senescal Beren de Gondor.
Para el año 2759 de la Tercera Edad, Saruman recibió la llave de Orthanc, su morada, con la esperanza de que resultara un aliado importante. Allí se volvió importante en la defensa de las tierras libres del oeste. En Orthanc encontró la Palantir, una de las 7 piedras videntes, pero la mantuvo en secreto y oculta, particularmente del Consejo Blanco. Más tarde, traicionaría al Consejo al ocultar su uso de ella. En el 2851, el Consejo Blanco se reunió y Gandalf reveló que la presencia maligna en Dol Guldur era en realidad Sauron y que había regresado, e instó a un ataque allí. Sin embargo, Saruman creía que Sauron sería útil en su búsqueda. Al permitir que Sauron aumentara su fuerza, el Anillo Único se revelaría, y Saruman esperaba tener la fuerza suficiente para apoderarse de él primero hasta ese evento. Con esta tragedia en mente, Saruman anuló a Gandalf, y pronto quedó claro que Saruman deseaba poseer el Anillo Único para sí mismo. Pronto descubrió que Sauron tenía más conocimiento de la posible ubicación del Anillo Único de lo que esperaba, y en el 2941 finalmente consintió en un ataque a Dol Guldur contra Sauron, momento en el que Sauron se retiró a Mordor. En el año 2953, los sabios se reunieron una vez más para debatir sobre los anillos de poder. Saruman calmó al consejo, alegando tener el conocimiento de que el Anillo Único se había perdido para siempre en el Belegaer. Después de su reunión final y la muerte del senescal Turgon, Saruman tomó Isengard para sí y la fortificó. Saruman, celoso y temeroso de Gandalf, envió espías para vigilar todos sus movimientos, y así descubrió la existencia de la comarca, y notó el interés de Gandalf en ella, y comenzó a enviar a espías a Bree y a la Cuaderna del Sur. Como señor de Isengard, Saruman comenzó a traer problemas a Rohan al ayudar a sus enemigos, pero los sabios ya sospechaban de él. Aragorn intentó aconsejar al senescal Ecthelion II de que no confiara en Saruman para su ayuda contra Sauron. Sauron se había declarado abiertamente en Mordor, estableció contacto con Saruman a través de una de las piedras videntes, la de Minas Ithil, que sus secuaces habían capturado al tomar la ciudad. A través de sus celos hacia Gandalf y su creciente orgullo y arrogancia, y mediante el uso de la Palantir, Saruman fue atrapado por Sauron. Usando el conocimiento de su nuevo aliado, Saruman creó su propio anillo menor y trató de emular a Sauron. Su corrupción fue completa alrededor del año 3000 de la Tercera Edad. El mago tenía la intención de compartir el poder del Señor Oscuro de una forma u otra, ayudaría en la victoria de Sauron para ganar su aprobación y convertirse en su lugarteniente igual, o lo engañaría y trataría de suplantarlo, adquiriendo el Anillo Único para sí mismo. En esa época, en un intento de controlar Rohan, Saruman compró la lealtad del consejero principal del rey Theoden, Grima, quien luego aconsejó al enfermo rey de que no hiciera nada sobre el constante resurgimiento de los ejércitos de Sauron. La traición de Saruman y Grima habría paralizado el poder militar de Rohan y permitido a Sauron el señorío del reino, si Gandalf no hubiera interferido un año después y revelado a Theoden los verdaderos designios de su mano derecha, sanando al viejo rey y revitalizando su gobierno político y militar. Había enviado espías para negociar la compra de hierba para pipa de la comarca, en preparación para la guerra, y también para averiguar si había algún hobbit que hubiera partido recientemente con la esperanza de descubrir quién poseía el Anillo Único. Saruman no reveló sus verdaderas intenciones hasta que Gandalf le presentó el descubrimiento y la ubicación del Anillo Único. El 10 de julio del 3018 de la Tercera Edad, Gandalf llegó a Isengard, y Saruman exigió que Gandalf se sometiera a él o a Sauron. Saruman se presentó entonces como Saruman de muchos colores, y cuando Gandalf se negó a unirse a su nuevo señor o a contarle sobre el anillo, lo mantuvo cautivo en Isengard. Debió haber sido durante el cautiverio de Gandalf en Orthanc que Saruman comenzó a reunir a sus seguidores orcos, Dunledinos y Uruk-hai, en un ejército masivo, ya que Gandalf llegó a una Isengard aún no destruida. Gandalf escapó más tarde, y así la traición de Saruman y su declarada lealtad a Sauron llegaron a ser conocidas por el resto del Concilio Blanco, cuando Gandalf informó sobre esto durante el posterior concilio de Elrond. Saruman pronto traicionó también a su señor, Sauron, mintiéndole al rey brujo cuando llegó a Isengard.
Sauron había enviado a los Nazgûl a buscar a Bolsón, que había encontrado el anillo único años antes, y la comarca, su hogar. Saruman fingió no saber nada sobre la comarca, pero el señor de Minas Morgul y su compañía no tenían la fuerza para asaltar el anillo de Isengard. Saruman les dijo que creía que Gandalf sabía el paradero del anillo, y los Nazgûl se marcharon. En septiembre de ese mismo año, los Nazgûl capturaron a uno de sus espías en la comarca, que le contó todo al rey brujo, traicionando a Saruman y exponiendo la doble traición del mago. También se apoderaron de algunos mapas e información sobre la comarca y Bolsón. Percibido como un traidor por los pueblos libres y temiendo ser atrapado como un vasallo infiel de Mordor, Saruman puso todos sus esfuerzos en tranquilizar a Sauron de su compromiso o en obtener el anillo único para sí mismo. El fracaso en capturar el anillo en Emyn Muil arruinó aún más los planes de Saruman, ya que se reveló que también era un traidor de Sauron. Al encontrarse en una posición precaria, Saruman solo podía esperar adquirir el anillo o convencer a Sauron de su lealtad. Por lo tanto, implementó una estrategia agresiva de atacar Rohan, tratando de matar al hijo del rey, Theodred, enviando espías para acechar a Frodo Bolsón en su huida de la comarca y despachando grupos de asalto en las posibles rutas que una compañía del anillo podría tomar hacia Gondor. Irónicamente, uno de estos grupos capturó a Peregrin Took y a Meriadoc Brandigamo, y los transportó hasta el bosque de Fangorn, a tiempo para movilizar a los Ents. Gandalf también sospechó que Saruman había encontrado y destruido los restos de Isildur, que había usado el anillo antes de que se perdiera. La red de la comarca de Saruman no logró capturar a Frodo Bolsón. Gandalf reunió a Rohan para obtener la victoria. Éomer detuvo su brutal pero solo parcialmente exitosa expedición de asalto, y los Ents lograron el control sobre Isengard. Consciente de que estaba completamente derrotado, Saruman consideró brevemente arrepentirse de sus actos, pero en el último momento no pudo hacerlo, ya sea porque tenía esperanzas de poder escapar, o porque era demasiado orgulloso para rendirse ante Gandalf, o porque pensaba que su amo lo perdonaría. Saruman se negó a abandonar los confines de su fortaleza, e hizo un último intento por atraer a Theoden y a Gandalf a su causa, pero fracasó. Su bastón se rompió y fue expulsado de la Orden de los Istari. Excluido de las etapas finales de la Guerra del Anillo e incapaz de ser de ninguna utilidad para Sauron, finalmente logró convencer a sus captores, los Ents, para que lo dejaran abandonar Isengard, ya que aparentemente la magia de su voz aún permanecía. En su camino hacia el norte, el 28 de agosto, se enfrentaron a Gandalf, Celeborn, Galadriel y los Hobbits, pero se hicieron pasar por mendigos viajeros, cuando Saruman pateó a Grima para que siguiera adelante, y exclamó cuánto odiaba a su señor. Gandalf le dijo a Grima que era libre de dejarlo, pero no respondió. Como Saruman era considerado impotente, había poca preocupación por su escape. El 22 de septiembre entraron a la comarca, con su aliado Lozo Sacovilla Bolsón, imperturbable por los eventos en otros lugares, había puesto bajo control. Se estableció en Hobbiton y pasó sus últimos días como un señor matón de poca monta, imponiendo un régimen de terror para vengarse de los pacíficos medianos. Pero incluso esta operación se vino abajo, después de que Frodo y Sam regresaran. Finalmente fue traicionado y asesinado por su propio agente, Grima, el 3 de noviembre del año 3019 de la Tercera Edad. Saruman, que era un maya, había perdido su forma con su muerte. Como espíritu descorporizado, se dirigió hacia el oeste, pero un viento vino del oeste y lo empujó. Aparentemente, su espíritu quedó desnudo, sin poderes y vagando por la Tierra Media. No muy diferente de Sauron después de que el anillo único fuera destruido. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el próximo vídeo. Na luego Banet Bin.